¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes a todos ustedes. Que la bendición y la gracia de nuestro buen Dios sean con todos ustedes. Pues vamos a continuar, hermanos, estudiando la palabra de nuestro Dios en esta tarde, hoy 9 de febrero, miércoles del año 2022. Pues gracias al Señor le damos porque hasta aquí Dios nos ha guardado, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema. Hace 8 días hablábamos del ministerio de Epafrodito, de su ejemplo y de su testimonio. Y vamos a terminar de estudiar, hermanos, este estudio bíblico, y la palabra de nuestro Dios nos dice así, Filipenses capítulo 2, del verso 25 al 30, verso 25 al 30, una vez más voy a leer, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero este estudio es parte de nuestro tema principal, dos siervos incomparables. Hablábamos del ministerio, del ejemplo y del testimonio de Timoteo, y en segundo lugar el ejemplo, el testimonio de Epafrodito. Y pues hoy vamos a terminar de ver, hermanos, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bien, voy a leer la palabra, dice así: mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos la honra, la gloria, mereces toda adoración, mereces toda alabanza, porque tú eres Dios soberano, tú eres nuestro Rey de Reyes, tú eres, Padre, el que ha tenido misericordia, gracia para cada uno de tus hijos, y queremos, Padre, servirte, queremos alabarte a través, Señor, de la lectura de tu palabra, a través, Padre, de la meditación, del estudio que vamos a iniciar hoy, Señor. Ruego, Padre, que tú seas glorificado. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo prepare nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos entender, Señor, esta porción de tu palabra. Rogamos, pues, mi Dios, bendícenos con el poder de tu palabra. Ruego que uses mi vida, sé tú conmigo, Señor, para poder compartir, Padre, y realmente, Señor, podamos meditar, poner en obra y vivirla, Señor, esta palabra que acabamos de leer. Rogamos pues tu presencia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hablábamos, ¿verdad?, del ministerio del hermano Epafrodito. Epafrodito nos dice aquí, hermanos, en el versículo 25, Pablo da un buen testimonio de él y tiene muchas características en cuanto al servicio del Señor. Nos dice, hermanos, que
en el versículo 25, Pablo nos dice que Epafrodito eran hermanos en Cristo. En segundo lugar, Epafrodito era colaborador. Tercero, era compañero de milicia. Cuarto, era mensajero. Y quinto, ministrador de mis necesidades, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, hermanos, la segunda parte que vamos a estar viendo, Pablo nos explica, nos da la razón el por qué envía a Epafrodito. Hermanos, vemos aquí entonces que en otras razones que Pablo tendría para enviar a Epafrodito está el deseo personal suyo de ver a los hermanos en Filipo. La primera razón que vemos aquí, hermanos, el por qué Pablo quiere enviar a Epafrodito, porque Epafrodito estaba de visita, el hermano estaba sirviendo en cuanto a las necesidades del apóstol Pablo, pero finalmente vamos a ver, hermanos, por qué Pablo toma la decisión de acuerdo a la voluntad del Señor, envía, nuevamente Epafrodito hace un viaje para volver a su casa, para volver con los hermanos, para volver a su iglesia. En primer lugar, hermanos, él tenía ese gran deseo, su intenso deseo sería satisfecho de esa manera si él tomara ese viaje, ver a los hermanos de nuevo, entonces sería un satisfecho para Epafrodito. No cabe duda, hermanos, que sentía nostalgia por la ausencia de sus hermanos y de su iglesia. ¿Dónde vemos eso, hermanos? En el versículo 26. Miren lo que dice el verso 26. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Aquí hay dos puntos, hermanos, en la cual Epafrodito, aquí nos dice, el apóstol Pablo nos expresa el motivo, la razón por qué el hermano Epafrodito se quería regresar. Así que lo que vemos aquí en el verso 26 dice, porque él tenía gran deseo de ver, de estar con sus hermanos en la fe. Vemos, hermanos, es lo que dice la palabra en el versículo 26, la necesidad de ver a sus hermanos en Cristo. Observe que Pablo no anuncia simplemente que está enviando a Epafrodito de regreso, sino que es necesario que lo haga. Es necesario. No es tanto por la enfermedad de Epafrodito, sino por la aflicción que su enfermedad ha generado. Es por la preocupación, por la aflicción, por causa de esa enfermedad. Y por otro lado, hermanos, la iglesia de Filipos, es decir, los hermanos, ellos cuando se enteraron de que el hermano Epafrodito estaba enfermo, entonces ellos sabían, eran conocedor de que la iglesia le habían llegado noticias de la enfermedad que había pasado. Entonces el hermano Epafrodito se sentía angustiado, está preocupado, porque los hermanos se habían enterado de su enfermedad. Se enteraron. Entonces el hermano Epafrodito está preocupado, está afligido, porque no quiere que la iglesia se preocupe. Y es lo que vemos aquí, hermanos. Entonces él, profundamente inquieto por lo que estarían pensando sobre esto. Aquí hay dos cuestiones. La iglesia está preocupada por
por Epafrodito, y por otro lado, Epafrodito está preocupado por su iglesia, está preocupado por su iglesia. Ambos están preocupados. Aquí vemos la unidad, ¿verdad?, de la iglesia. Ellos, hermanos, habían entendido cuando el Señor había dicho, amen al Señor con todo su corazón, y en segundo lugar, amen a su prójimo. Ámense los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Estas razones, hermanos, coadyuvaban para la decisión de Pablo de enviarlo de regreso a Filipos. Y esta es la razón. En primer lugar, porque él tenía gran deseo de ver a todos los hermanos. En segundo lugar, es por la enfermedad de Epafrodito. Fue algo grave. Mire lo que dice el versículo 27, hermanos. El verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermanos, no se dice qué dolencia había sido. El texto no nos dice qué enfermedad tenía Epafrodito, pero se enfatiza la gravedad. Pablo enfatiza bien que el hermano sí estuvo enfermo, y era una enfermedad muy grave, como el versículo 27 podemos ver, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, dice el apóstol Pablo. Hermanos, es evidente que la enfermedad le sobrevino en el cumplimiento de la misión que le había sido encomendada de llevar la ofrenda al apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña aquí la palabra del Señor? ¿Qué quiere el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos en esta parte? El Señor, hermanos, permite que los creyentes fieles caigan también en enfermedades graves. Y eso es cierto. El Señor, hermanos, permite que a sus siervos, tanto a hombres y mujeres, hermanos, también se enferman. Nosotros como seres humanos, como cristianos que hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, no somos inmunes, no somos tan fuertes, hermanos, como para no enfermarnos. El apóstol Pablo, hermanos, en muchos de sus escritos nos relata que él también sufrió enfermedades. Epafrodito, dice la palabra, que se enfermó gravemente, a punto de morir, dice la palabra. ¿Era un siervo de Dios? Claro que sí. ¿Era un servidor? ¿Era un colaborador? ¿Era ministrador? ¿Era hermano en Cristo junto con el apóstol Pablo? ¿Era compañero de milicia? Aún así se enfermó, querido hermano. Hermano, significa que el cristiano pasa por un momento difícil. Es decir, hay momentos donde uno ve las cosas quizás muy oscuras, quizás muy opacas, uno se enferma, uno tiene o pasa por momentos difíciles. Así es esto, hermano. Pablo y Epafrodito junto con Timoteo no estaban esperando una vida cristiana así, sin enfermedades, así como un cristianismo de que todo estará bien,
todo felicidad. Ellos habían entendido que, hermanos, que la vida cristiana era sumamente difícil. Pablo estaba encarcelado. Epafrodito se enfermó. Hermanos, pero es el Señor en su gracia y en su voluntad, así como permite muchas veces que se enfermen sus siervos, así también el Señor en su gracia levanta, sana a sus siervos, sana a sus servidores. Hermanos, el modo como fue sanado hace referencia a la misericordia del Señor, porque Epafrodito fue sanado, fue librado de esa enfermedad. Y Pablo también, la palabra nos dice, hermanos, nadie ejerció el don de sanidades para recuperar a Epafrodito. La palabra dice que es por la misericordia del Señor. Mire, hermanos, lo que dice el verso 27. En verdad, el hermano sí estuvo enfermo, a punto de morir, dice Pablo. Pero Dios, dice, tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice el apóstol Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dice, hermanos, el apóstol Pablo, el Señor en su misericordia sana a su siervo Epafrodito. Y lo que encontramos aquí, hermanos, en este pasaje bíblico, la provisión misericordia de Dios alcanzó tanto a Epafrodito sanándolo, como a Pablo confortándolo. La intervención del Señor, hermanos, redujo el nivel de tristeza en el que el apóstol Pablo estaba sumido, y que con la muerte de Epafrodito hubiera aumentado notablemente. Dios, que permite la prueba, provee de salida para que pueda ser soportada. Epafrodito estaba a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y Pablo, hermanos, lo que la palabra nos dice aquí, Pablo se queda confortado, porque es lo que hace la presencia, el poder de Dios en la vida de sus siervos. Mire lo que dice la última parte del verso 27, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermanos, en todo esto se manifiesta la misericordia del Señor. Epafrodito está enfermo, Pablo está preocupado, pero en todo esto ahí está la gracia del Señor. En todo esto ahí está la intervención del Señor, la ayuda de Dios, la mano poderosa del Señor en la vida de sus siervos. En todo eso se manifiesta la gracia del Señor, que pasando nuestras miserias por su corazón, hace provisión de su gracia en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos, cómo el Señor en su misericordia alienta nuestros corazones. Usted posiblemente está pasando alguna situación. Quizás alguien de su familia, de sus seres queridos, está alguien enfermo, pasando alguna situación. Recuerda que el Señor en su gracia puede sanar, puede restaurar. Así que sigamos confiando en la misericordia del Señor. Confiamos en la voluntad de Dios. No se trata de hacer nuestra voluntad,
sino esperar en la soberanía del Señor, descansar en su soberanía, descansar en la providencia del Señor, en su gracia. Pablo se sentía angustiado, claro que sí, humanamente hablando. Epafrodito también estaba enfermo. Pero lo que dice la palabra, hermanos, dice el verso 27, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo manifiesta solicitud en el envío de Epafrodito a Filipos. Este ya es otro punto. Y lo hace de este modo a causa de lo que sigue. Hemos hablado, ¿verdad?, de la razón por qué Pablo tomó la decisión de enviar a Epafrodito y no a Timoteo. Y hemos visto la razón porque el hermano Epafrodito estaba preocupado, así como la iglesia también, cuando se enteró de que el hermano estaba enfermo. La iglesia y Epafrodito, ambos estaban preocupados. Pero por otro lado también, bueno, hemos mencionado esto, estaban preocupados porque Epafrodito estaba gravemente enfermo. Ahora bien, el apóstol Pablo manifiesta solicitud en el envío de Epafrodito a Filipos. Y vamos a ver esto. Vamos a leer el verso 28. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Verso 28. Primeramente, le mueve buscar el gozo. Pablo, hermanos, hace un llamado para los hermanos que están en Filipos o que estaban en la iglesia de Filipos, para que Epafrodito llegue en su destino y los hermanos pudieran recibir de una manera gozosa, de alegría, de regocijo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, dice, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo mueve a buscar el gozo, la alegría, el regocijo de los filipenses. El deseo íntimo de Pablo, hermanos, era tranquilizar a los hermanos que estaban preocupados, que estaban desesperados por lo que había ocurrido a Epafrodito. Buscaba que con la presencia del hermano ya recuperado de su enfermedad, como hemos visto, ellos recuperasen también el gozo, porque los hermanos estaban preocupados, pero que al momento de ver, de abrazar al hermano Epafrodito, puedan ellos gozarse también, porque el hermano, como hemos ya comentado, o más bien lo que la palabra nos ha enseñado, es que cuando llega el hermano en la iglesia, en el templo, en su casa, pues no sabemos, ¿verdad? Entonces sientan ese gozo, ese mismo sentir, esa alegría. Y es lo que Pablo está pidiendo aquí. Ellos recuperasen entonces el gozo, la alegría. Pablo, hermanos, consideraba aquello como una razón importante para enviarlo de retorno. Pero también, hermanos, les expresa sus íntimos sentimientos al decirles que si bien el enviar a Epafrodito suponía un sacrificio para él, el gozo que la iglesia iba a sentir disminuía para él su tristeza en medio de sus aflicciones. Dos cosas. Pablo pide a los hermanos que cuando llegue el hermano Epafrodito
lo reciban con amor, con gozo, con alegría. Y si hacían eso, Pablo también, para que su tristeza se disminuyera, ¿verdad? Se baje, porque él también estaba preocupado. Y es lo que vemos aquí, amados hermanos. El gozo que la iglesia iba a sentir cuando llegue Epafrodito. Entonces disminuía la tristeza del apóstol Pablo en medio de tantas aflicciones. Por eso el verso 28 dice: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pero Pablo sigue insistiendo. Veamos lo que dice el verso 29. Verso 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a todos y tened en estima a los que son como Él. Verso 29. El apóstol Pablo, hermanos, apura la recomendación de cómo tratar a Epafrodito, haciéndola extensiva a los que son como Él, insistiendo en la recepción que debían darle. Pablo, hermanos, recomienda a los hermanos que traten bien a este siervo del Señor. ¿A quién? A Epafrodito, porque estaba de regreso. Pablo exhorta a los filipenses a darle la bienvenida al siervo del Señor, a hacerle un cordial recibimiento, o sea, de recibir, de estar gozosos, manifestarle respeto, admiración por la labor que había realizado al lado del apóstol Pablo. Pablo hace hincapié a eso. El verso 29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo, con ánimo, y tened en estima a los que son como Él. Hermanos, la recepción a Epafrodito debía ser en Cristo y debía hacerse con todo gozo. Y eso está muy claro, hermanos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor con lo que estamos estudiando? El ejemplo, el testimonio, el servicio que Epafrodito había, pues él cumplió, ¿verdad? Porque él fue comisionado, pero él lo hizo. Hermanos, nos enseña que también debemos tratarnos unos a otros, amarnos de la manera posible como nos lo enseña la palabra del Señor. Significa, hermanos, que nosotros también debemos tratarnos con amor, con respeto, con gozo, con un corazón sincero, con un corazón lleno del Espíritu Santo. ¿Aquí vemos divisionismo? Claro que no. ¿Qué nos enseña la palabra? Ámense unos a los otros, dice la palabra del Señor. Hermanos, la recepción, el recibimiento, la recepción a Epafrodito debía hacer en Cristo y debía hacerse con todo gozo, con un corazón sencillo. El tema persiste en el escrito, hermanos. El gozo debía ser manifiesto en la vida de todo creyente que vive a Cristo en el poder del Espíritu. Y es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Por esta recepción gozosa debía extenderse a todos los hermanos que les visitasen y que fuesen de la condición de Epafrodito. Es una manifestación de gozo para con los que sirven al Señor.
El servir al Señor causa gozo, causa alegría, y es lo que Pablo, Timoteo y Epafrodito, tanto la iglesia de Filipos, tenían ese sentir, ese gozo, porque estaban sirviendo al Señor. Hermanos, en ocasiones a los siervos de Dios se les recibe, incluso para ministerio, en forma inadecuada. Eso no está bien, eso causa tristeza, ¿verdad? Son más bien para algunos una molestia que un privilegio y una bendición que genera gozo. ¿Usted cómo reciben a los hermanos? Nosotros como iglesia, ¿cómo recibimos cuando un hermano, una hermana que es comisionado para predicar, para compartir, para enseñar la palabra, para hacer actividades con el fin de que los hermanos sigan creciendo, madurando espiritualmente? ¿Cómo recibimos, hermanos, cuando alguien nos envía para compartirnos la palabra del Señor? Hermanos, a veces la iglesia lo recibe de una manera inadecuada. Para algunos es una molestia. O quizás para otros hermanos, para otras iglesias, es un privilegio y de gran bendición recibir a un siervo del Señor. Y eso genera gozo. Y eso está muy claro, hermanos. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y en último lugar, hermanos, vamos a leer el versículo 30. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito había cumplido la misión que le encomendaron llevar a Pablo, la ofrenda de parte de los hermanos en Filipos. Epafrodito, hermanos, era un siervo que realmente tenía mucho trabajo. Y uno de ellos era mensajero, es decir, el enviado para entregar algo. En este caso nos dice la palabra de Dios, hermanos, en el verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea que Epafrodito era un servidor, como ya lo hemos estudiado. Todo ministerio, hermanos, todo ministerio y servicio a los hermanos es servicio a Dios y compromiso con su obra. Todo ministerio y servicio a los hermanos es servicio a Cristo. Es amar al Señor y es a la vez un compromiso con su obra. Es verdad, hermanos, que la obra del Señor solo la puede hacer Él. Claro que sí. Pero Dios, hermanos, también ha levantado, ha escogido a sus siervos. No solamente ellos, sino también la iglesia. Somos llamados a servir, a trabajar, a colaborar en la obra del Señor. Es cierto, ¿verdad? Como ya hemos mencionado, hermanos, que la obra del Señor solo la puede hacer Él. Pero no es menos cierto que para ello, en su gracia, utiliza a los creyentes, a los siervos, capacitándolos, fortaleciéndolos, enviándolos, orientándolos para que hagan lo que Él ha determinado. ¿Y qué tenemos que hacer? Muchísimas cosas. En este caso, Epafrodito vivió una experiencia de trabajo para el Señor.
y lo hizo con gozo, con ánimo, en su obra acudiendo para socorrer las necesidades del apóstol Pablo, prisionero de Cristo. Hermanos, Pablo, en este versículo 30, en el último verso, Pablo no deja de vincular la enfermedad con el ministerio porque le alcanzó mientras servía a él. Cumplía la misión encomendada por la iglesia y sobre todo lo hacía para el Señor y no para el hombre. Eso era, hermanos, el servicio de Epafrodito. La enfermedad le afectó tan gravemente que Pablo recalca la proximidad a la que estuvo de morir. Dice literalmente arrostrando el peligro de su vida. Hermanos, de nuevo aquí se aprecia la enseñanza de Pablo. Sabe honrar a quienes sirve al Señor en su obra. Sabe respetar a sus hermanos, a su compañero de milicia. La iglesia de Jesucristo, hermanos, está necesitada. En este tiempo tan crucial, en estos tiempos de pandemia, de enfermedades, de muchas cosas, hermanos, hombres como Timoteo, Epafrodito y Pablo, ministros fieles de Jesucristo, ellos realmente habían servido al Señor. Y es, hermanos, lo que la iglesia necesita en estos días. La iglesia necesita de hombres como Timoteo, Epafrodito y Pablo. En medio de un mundo tan complicado como en el que nos ha tocado vivir, la exposición de la palabra del Señor es una gran necesidad. Y es una gran tarea que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros. Hermanos, hoy está de moda negar los principios básicos de la fe cristiana y abandonar los fundamentos de la teología bíblica. Quiera, hermanos, el Señor en su gracia bendecir su iglesia, su congregación con hombres de carácter, dedicados a la causa de Cristo y dispuestos a exponer la vida, si es necesario, por la obra de Cristo. Quiere el Señor, hermanos, tener misericordia por la congregación, por la iglesia, porque eso, hermanos, hace falta hombres y mujeres que quieran servir en la obra del Señor. Hermanos, el sentir que motiva toda esta acción, compromiso y entrega personal, es el que hubo también en Cristo Jesús, y es lo que esa parte, como Pablo lo ha mencionado, es el que nos tiene que motivar. El versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es ejemplo supremo de humildad, Jesucristo. Hermanos, en la medida que Jesús como ejemplo desaparece de la enseñanza de la iglesia, así también disminuye el compromiso y la entrega de los creyentes al servicio del Evangelio. El mejor resumen de aplicación personal de este capítulo, de esta porción de la palabra, hermanos, que se ha comentado, son las palabras que aparecen lo que hemos mencionado hace rato. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Con esto voy a terminar. Hemos
estudiado, hermanos, el ministerio de Timoteo, su ejemplo y su testimonio. Segundo, el ministerio, el ejemplo y el testimonio de Epafrodito. Dos siervos incomparables, dos siervos muy diferentes, pero nos enseñan, hermanos, a seguir trabajando en la obra de nuestro Dios. La pregunta es entonces, hermanos, basado en el versículo 25, ¿aún eres hermano en Cristo? ¿Aún eres cristiano? ¿Es usted, hermanos, colaborador? ¿Es usted compañero de milicia? ¿Es usted un mensajero? ¿Es usted un ministrador del Señor? Hermanos, pidámosle al Señor que tenga misericordia si es que no hemos servido a nuestro Dios. Hermanos, un excelente ejemplo de este hermano en la fe, tanto Pablo, Timoteo y Epafrodito, es que Dios mueva nuestros corazones para trabajar en la obra del Señor. Tome la decisión hoy en este momento, tome la decisión de servir al Señor. Tome la decisión de servir a aquel que te sirvió en la cruz para el perdón de tus pecados. Invita a su familia, a su iglesia, la congregación y a todos los demás para servir al Señor. Es lo que hemos aprendido y estudiado hoy en su palabra. Damos gracias a nuestro buen Dios por este momento y por enseñarnos lo que hemos leído hoy en su palabra. Gracias a Dios, hermanos, y gracias a ustedes también por su tiempo. Que el Señor nos siga bendiciendo.